Hola, yo soy Belisa y en este canal de crecimiento personal, de supervivencia y preparación para los tiempos duros, les he estado enseñando algunas cositas para estar preparados para los momentos de crisis que estamos viviendo. Una de las cosas que si no se han dado cuenta, pues se dará muy pronto, es que los supermercados cada vez tienen menos y menos de los nutrientes que necesitamos y más basura que nos engorda y que nos enferma. Les voy a enseñar a hacer estos maravillosos microvegetales o microgreens. Hoy les voy a enseñar una manera muy sencilla de crecer en sus casas microvegetales que tienen hasta 40 veces más nutrientes de lo que tiene la versión adulta de los mismos vegetales. En apenas 7 o 10 días pueden tener una bandeja como esta. Y crecerlos en la casa es muy sencillo. En estos momentos de escasez, cuando la comida es tan difícil de conseguir y tan cara, llena de pesticidas y químicos que sabrá Dios que nos estamos comiendo, no hay nada más sano que crecer microverdes o microvegetales dentro de su casa. Es muy sencillo y saben lo que se están comiendo. No solamente nutre nuestra salud, sino que se van a dar cuenta de lo delicioso que es comer los microgreens o microvegetales. Es un alimento muy versátil y muy sencillo de crecer. Y en apenas unos cuantos días tienen una bandeja como esta, sin mayor esfuerzo, en su casa. Está comprobado que los microvegetales o microgreens fortalecen el sistema inmunológico, combaten el cáncer, están llenos de antioxidantes, fortalecen el sistema digestivo. Realmente tienen tantos beneficios que no hay tiempo que perder. Vamos a empezar ya a sembrar nuestros microgreens. Necesitamos 3 bandejas. Solo una de ellas debe tener muchos huequitos pequeños. Cualquier bandeja bajita funciona y podemos abrirle los huequitos nosotros mismos con el taladro. Luego necesitamos un material en el que las raíces puedan agarrarse. Esto que ven es una lámina flexible de silicona para deshidratadores que improvisé cortándolo a la medida para poder utilizarlo. Y estoy experimentando aquí con 2 láminas una arriba de la otra porque debido a la escasez y los costos quise improvisar con este tipo de material. La última vez que la utilicé funcionó perfecto, pero lamentablemente las semillas se movían mucho cuando las regabas. Entonces estoy en este momento utilizando otra lámina por encima para mantenerlas en su lugar. Una vez que dispersamos las semillas, las regamos y las tapamos. En la oscuridad le ponemos peso encima, justo como si estuvieran en la tierra. Una de las cosas que se preguntarán es ¿qué semillas tenemos que comprar? Básicamente cualquier semilla que no sea rociada con pesticidas funciona. Con la escasez que existe hoy en día van a tener que usar un poco la imaginación. Por supuesto que venden semillas para crecer los microverdes o microgreens o como los llamen ustedes, pero pueden ingeniarse opciones más baratas que estén al alcance de donde ustedes vivan. Últimamente compré un saco de semillas de girasoles especiales para pajaritos. No para crecer microgreens, no para humanos, pero son semillas que no tienen pesticidas, que no han sido rociadas y que funcionan perfectamente. Y las pagué a 1/3 del precio de si las hubiera comprado especiales para microgreens. Ustedes tienen que ver donde ustedes viven qué consiguen. Lo importante es que no sean rociadas porque eso les va a evitar que crezca. Pero básicamente cualquier microgreens, mientras tengan buenas semillas que no estén viejas y no estén rociadas, la van a poder convertir en bandejas de alimentos como esto. Que por cierto, al final del video también les voy a enseñar cómo pueden comerlas. Ok, sin más tiempo que perder, vamos a sembrarlas. En esta segunda bandeja voy a utilizar coco coir o fibra de coco. Aquí en Estados Unidos se consigue compactada, se le echa agua y se expande 3 veces o 4 veces el tamaño una vez que le echamos agua. Los medios realmente no tienen que tener ningún nutriente, de hecho la fibra de coco no lo tiene, es solo una manera de proveer un tipo de agarre, algo para que las raíces se fijen y no estén sueltas. Debemos compactar bien y nivelar el medio de crecimiento que estamos utilizando. Luego le dispersamos las semillas por encima, como ven en el video. Fíjense que le estoy echando bastantes semillas.
Luego las regamos con agua, sin ningún tipo de nutrientes si no quieren, pero siempre es bueno echarle un chorrito de agua oxigenada para evitar que crezca el moho, que de eso ya vamos a hablar más adelante. Queremos que el medio esté bastante húmedo, pero no saturado. El procedimiento es igual que el anterior. Le ponemos otra bandeja por encima y algún tipo de peso. Yo estoy utilizando ladrillos. Aquí ven lo que han crecido en 24 horas. Fíjense en esos pelitos blancos chiquiticos que están en las raíces. Esos no son hongos, son raíces sedientas de agua y ya van a ver la diferencia. Saben que no son hongos porque cuando los regamos y le echamos agua, esos pelitos desaparecen. Debemos abrir las bandejas, revisarles y echarles el agua cuando lo necesiten 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Y por los primeros 3 o 4 días siempre tenemos que mantenerlas cerradas y con peso por encima. Fíjense el segundo día todo lo que han crecido. Esas semillitas que se quedan pegadas las botamos porque esas se pudren y luego nos incrementan la posibilidad de hongos. Esta bandeja le voy a echar agua de más para que le salga hongo y ustedes puedan comparar la diferencia entre el hongo y lo que son unas raíces sedientas. Fíjense la razón por la que teníamos los huequitos. Ahora las raíces ya salieron por debajo. Entonces es hora de mezclar un poquito de agua con un fertilizante natural si así lo desean. Yo estoy utilizando de algas naturales y con eso voy a regar las raíces. Ya no hace falta echarle agua por encima. Ahora ya no le ponemos el peso por encima, sino las volteamos para que estén en la oscuridad, pero sin peso. Eso lo hacen en el día 3 o 4. Todas esas semillitas que se quedan sueltas las seguimos botando. Miren qué bellas están creciendo estos repollos morados. Fíjense lo que son unas raíces saludables. Y fíjense también que absorbió todo el agua que le habíamos puesto por debajo. No queremos echarle muy poquita agua ni tampoco demasiada. Si le echamos muy poca, no solamente no crecen, sino que empiezan como a apagarse. Y si le echamos demasiada, le sale hongo. No les puedo decir exactamente cuánto echarle porque depende de la cantidad de semillas y del tamaño de su bandeja, así como hay algunas semillas más sedientes que otras. Eso es algo que ustedes van a tener que aprender haciéndolo, pero la visualización de lo que estoy haciendo aquí los ayuda a tomar sus propias decisiones cuando estén haciendo ustedes. Fíjense, yo le eché agua de más a este tray, a esta bandeja, para que ustedes pudieran ver lo que pasa cuando queda demasiado húmedo. Y fíjense que empezó a salirle un poquito de agua. Quiero que noten la diferencia entre lo que le enseñé anteriormente, que eran raíces sedientas, y lo que es el hongo. A veces la diferencia entre el hongo y las semillas sedientas es muy obvia por el olor y porque sale como un tono gris. Pero otras veces es muy sutil y es bien difícil darse cuenta. Por eso tienen que saber que echarles agua es lo que les va a decir si son semillas sedientas o es hongo. Esta bandeja ya es inservible y se va para la basura. Algunas veces cuando es muy poquito podemos salvarla con agua oxigenada. En el día 5 aproximadamente le quitamos la tapa a las bandejas y exponemos a los microgreens a la luz por aproximadamente 16 o 18 horas al día. Yo les tengo unas lamparitas encima, pero ustedes pueden ponerla debajo de cualquier luz mientras estén expuestas aproximadamente por 16 horas al día. Fíjense que tenían aún bastante agua cuando las chequeé.
Entonces simplemente no les eché en ese momento. Es muy importante cuando chequeemos nuestros microgreens que revisemos que no tenga hongos. Normalmente salen a nivel de las raíces por abajo o justo pegado al material donde están creciendo. Si llegasen a encontrar un poquito de hongo, tienen que echarle agua oxigenada localizada justo donde está creciendo. Y normalmente eso y monitorear el nivel de agua es todo lo que hace falta para recuperar la bandeja y no tener problemas. Claro que a medida que los microgreens van creciendo más, van a necesitar más agua y ustedes deben ajustarlas de acuerdo a sus necesidades. Entre el día 10 y el día 12 normalmente es cuando yo las corto. Tengan cuidado de no cortar demasiado pegado al medio para que si tienen tierra o fibra de coco no se les venga con el microgreens. Esto no hace falta lavarlo. Recuerden que fue cultivado dentro de la casa sin ningún tipo de animales y en un medio de agua. Entonces realmente no necesitan lavarlos. Esta técnica de cultivo se considera hidropónica. Si los guardan en la nevera con un poquito de ventilación, es decir, en un pote o una bolsa con una servilleta seca para que absorba la humedad y abierta, les va a durar aproximadamente de 10 a 15 días en la nevera, si es que les llega a tanto, porque en mi casa se consumen en un par de días. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna recomendación, no duden en escribirla en la parte de abajo de comentarios. Me encantaría escuchar cuáles son sus ideas para crecer este tipo de alimentos en la casa o cualquier otro, porque realmente si no nos ayudamos entre nosotros, estamos fritos. A continuación les voy a dar algunas ideas de mi cuenta de Instagram para que vean cómo pueden agregar los microgreens a diferentes platos en su comida.
Espero que hayan disfrutado el video y si les gustó, no olviden poner el like, compartirlo y suscribirse para más videos como estos. Nos vemos en la próxima.